un valor y quiero un poco regresar. Hablábamos de las características del Ejecutivo y pienso que otro elemento importante son las características también de la fuerza que está aparentemente mejor colocada en este momento en el PRI, que eso es algo que también difiere a la situación en que estábamos hace 6 años. Yo creo que, aunque todavía eso está por definirse del todo, el PAN y particularmente el presidente Calderón van a negociar con un PRI que va a estar en mejor disposición a cooperar. Claro. Que de menos no hay una figura que esté construyendo su candidatura presidencial desde ahora, como ya lo estaba sucediendo hace 6 años. Con madrazo. Y esa, digamos, creo que son las coincidencias o las circunstancias afortunadas. Respecto al PRD, estoy de acuerdo. Aritméticamente se podrán sacar reformas sin el PRD, pero creo que hay algunas reformas que digamos, políticamente tiene cierto poder de veto el PRD, y particularmente pienso en las electorales. Y pienso mucho, por ejemplo, en la forma en que se designaron a los consejeros electorales federales en esta ocasión, sin el concurso del PRD, en buena medida por responsabilidad del PRD, no fue solamente que lo hayan apabullado, pero esa responsabilidad en el mediano plazo, bueno, a la vuelta de estas elecciones, pues le ha costado al país, y creo que ahí es interés de todos, en algunos aspectos en particular, tratar de lograr una coalición legislativa de las 3 principales fuerzas, que es muy difícil. Sí. Ahora, vamos para decirlo rápido. Ahora, también hay una película en el PRD que ya vimos. O sea, ciertamente el PRD tiene cierta fuerza como amenaza, ¿no? Si no me incorporas, tu gobierno no va a tener un ejercicio legítimo. Bueno, puede ser. Pero tenemos la otra película, que es los años que tenemos de evidencia del PRD radicalizado, votando en contra de una serie de cosas. Al final tampoco le garantiza mucho crecimiento como fuerza política, ¿no? Ese techo o piso que parece tener el PRD hasta antes de Andrés Manuel, que estaba entre 17 y 18%, era el rendimiento de una estrategia antirreformista, por así llamarlo, ¿no? Entonces ahí hay 2 incentivos. Un incentivo del PRD de decir, bueno, de acuerdo, con Andrés Manuel eclipsado, sí tengo que acercarme un poco al gobierno, porque este gobierno parece que sí leyó de las elecciones que la agenda tiene que tener programas sociales, reformas económicas, empleo, estabilidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí sería, por ejemplo, costoso que el PRD no se sumara a una propuesta de un plan social de amplio espectro, ¿no? Por ejemplo. Porque al final de cuentas, efectivamente, lo que estamos viendo y lo que vimos en el centro fue en el sentido de que había muchas coincidencias en lo social, en lo económico, incluso en lo internacional. Al final se acercaron las posiciones en el Estado de Derecho, juicios orales, por ejemplo, la reforma judicial. Entonces, hay como muchas coincidencias y en la medida que pudiéramos monitorear el que los partidos tengan que cumplir aquellas promesas, pues tampoco será tan fácil. O sea, no solamente va a ser un asunto, me parece a mí, de lo que pase en la composición del Congreso y que si van a opinar o no, sino que realmente están traicionando o no su propia plataforma política de alguna manera, ¿no? Sí, hay temas en donde pareciera que no hay razones para no sacar una reforma. Por ejemplo, la parte de salud, digamos, todo el mundo va por el 100% de cobertura de salud, ¿no? A ver quién se va a oponer, o sea, o en electricidad. O en electricidad. O lo de los juicios orales. Y ahí es, ahorita que tú vuelves a este tema de que hay varios asuntos en los que discursivamente o en las plataformas hay coincidencias. Bueno, tenemos que leer entre líneas, ¿verdad? Algunas son simplemente declarativas, pero sí hay suficiente material que parece ser sustantivo, ¿no? Digo, y yo creo que hay varias explicaciones. Ciertamente llevamos varios años de cierta parálisis de grandes reformas, ¿no? O reformas de segunda generación, como las quieran llamar. Entonces se te va acumulando, ¿no? El statu quo va empeorando mientras no haces nada, y tarde o temprano, digo, una forma, a mí cuando me preguntan cuándo va a haber una gran reforma, digo, bueno, poco tiempo después de que haya una gran crisis. Pero no se trata de eso, ¿verdad? No trata de esperar de que todo reviente. Ahora, el papel del presidente negociando con el Congreso sí es clave, porque el presidente es el actor que tiene la visión de todas estas dimensiones, ¿no? Yo he visto en años recientes que de repente algunas reformas fracasan porque simplemente no las pones en la mesa junto con otra cosa, ¿no? A ver, la reforma fiscal va a ir así y así, pero por aquí viene del otro lado un programa compensatorio, etcétera, creíble, que pueda balancear una cosa con otra, ¿no? Si tú no negocias casi siempre en 2 o 3 piezas al mismo tiempo, lo cual a veces puede ser en la arena pública, pero a veces tiene que ser en la arena privada, ¿no? No importa, el importante es que el resultado sea un cambio de las cosas, ¿no? Lamentablemente el tiempo se nos agota en este súper interesante tema. Yo quisiera pedirles, Nicolás primero y Javier, pues alguna conclusión
de cómo se ve el panorama político para el futuro muy próximo. Bueno, creo que en el campo propiamente político es donde podríamos hablar que quizá haya sucedido una gran crisis. Javier exactamente estaba diciendo, ¿cuándo veré una gran reforma? Bueno, después de una gran crisis. Creo que hemos vivido momentos difíciles, el sistema político finalmente, al menos para mí, pasó la prueba. No fue a pesar de las instituciones, sino más bien pudimos, gracias al diseño institucional, soportar un resultado tan cerrado como el que experimentamos. Claro que creo que salimos muy raspados, hay muchas cosas por hacerse, pero en ese sentido me parece que hay condiciones para obligar a los actores a que se sienten a negociar, a que produzcan los cambios que hemos visto que son necesarios. Venimos de una experiencia en donde, aunque digamos, si uno se pone a ver los números de la productividad legislativa, tal vez no fueron tan malos, pero no hubo las grandes reformas que eran necesarias. Y creo que toda esta situación política está constriñendo a los actores a que produzcan resultados. Javier, concluye, por favor. Sí, yo tengo cierto optimismo, un poco porque yo siempre trato de comparar unos a 10, 15 años atrás, ¿no? Entonces, ciertamente, tenemos una parálisis de reformas porque en el pasado tuvimos presidentes con mucho poder haciendo grandes reformas, ¿no? Entonces ahora con el gobierno dividido ciertamente es más difícil hacer algunas cosas, pero tengo cierto optimismo en el sentido de que los actores políticos parecen estar aprendiendo a vivir en estas condiciones de pluralidad, ¿no? Entonces, veo más experiencia en el equipo, en los legisladores de hoy que los de hace 10 años, los de hace 5 años. Veo posiblemente más experiencia o capacidad de trabajar en equipo en el futuro gabinete que se está perfilando. Entonces yo tengo ahí cierto optimismo. Hemos tenido suerte de llegar al cierre del sexenio sin la crisis económica, sin la devaluación, sin el precio del petróleo en el suelo. Hay que capitalizar sobre eso, ¿no? Hay que capitalizar sobre eso. Pues muchísimas gracias, Nicolás Loza y Javier Aparicio, por su participación esta noche. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y les invitamos a estar presentes en nuestra próxima emisión de CEI en Contexto. Muy buenas noches. Muchas gracias otra vez.